Buenas noches. Esta noche estamos porque mi familia, mis hijos, mi esposa, mi hermano Hugo, mi hermana Liliana, su bebé. Estamos muy agradecidos con Dios por poder estar aquí entre ustedes. Estamos haciendo memoria en casa de mi esposa y un servidor. Hace como 10 años estuvimos en una campaña donde ustedes me invitaron, que fue de mucha bendición, ¿verdad?, poder estar en medio de ustedes y gozar, de verdad, con su compañía y con la presencia de nuestro Señor. Y mientras llegaba este día tan especial de poder verles a los hermanos que conocemos y a algunos de ustedes conocerles por primera vez, pues en mi mente estaba un pasaje del apóstol Pablo escribió a los romanos y dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Gracias hermano Samuel, hermano Azor, hermano Leonardo, hermanos, gracias por la invitación que hicieron a este amigo y hermano y siervo del Señor, ¿verdad?, para estar entre ustedes estos días. Voy a pedirles, por favor, se pongan de pie, abran sus Biblias en un pasaje que será base para estos días, que encontramos ahí en Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6. Lo vamos a leer juntos, por favor, y luego nos vamos a dirigir a Dios en una oración, pidiendo, ¿verdad?, su bendición. Hebreos 11, versos del 1 al 6. Más que darle lectura a este pasaje, hermanos, quiero pedirles que miremos, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice a través del escritor a los hebreos. Dice, juntos: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver. Amado Padre, muchas gracias por esta noche que nos das. Gracias por la bendición de abrir tu palabra y poder encontrar a través de ella el testimonio de los hombres de fe que a través de la historia, Señor, han escrito sus nombres en este libro. Gracias, Padre, porque la historia se sigue escribiendo y porque ahora, Señor, cada uno de nosotros también estamos presentes. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes durante nuestra vida, en especial, Señor, durante estos días que estaremos escuchando tu palabra, abriendo, Señor, en nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla, y que nos permita, Señor, actuar para ti. Gracias porque la fe debe estar en acción. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos y que nos ayudes no solamente a conocerte a ti, que es muy especial, sino también a conocernos a nosotros mismos para poder accionar. Bendito seas hoy y siempre, honra y gloria para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos.
pónganse cómodos, pero no muy cómodos como para dormir, por favor. Fe en acción. Fe en acción. Quiero empezar esta semana de avivamiento con 3 preguntas que no son preguntas retóricas, esto es que las vamos a dejar que se vayan, vamos a tomarlas para nosotros y dar una respuesta. No lo vamos a hacer público, pero sí les quiero pedir por favor que en sus adentros ustedes den contestación. ¿Han pensado a usted alguna vez en la importancia que tiene que su mano derecha esté unida a su cuerpo? A veces estamos tan acostumbrados que podemos mover nuestros miembros, ¿verdad?, que no les damos la debida importancia. Pero se ha puesto a pensar, amado hermano o hermana, en la importancia que tiene que su mano derecha esté unida al resto de su cuerpo. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar la importancia, hasta antes del momento de nacer, en que su cordón umbilical estuviese unido al de su madre? Hay cosas que conocemos, pero las dejamos, ¿verdad? Nuestros sentidos están tan acostumbrados que no les damos, decía yo hace un momento, la debida importancia. Pero ahora voy a hacer una pregunta en relación a lo que estamos, ¿verdad?, esta noche viendo. ¿Qué me diría usted si yo fuera hasta su lugar y le preguntara acerca de la importancia de estar unido a Cristo por medio de la fe? ¿Qué me diría usted si yo le preguntara en este momento acerca de la importancia de estar unido a Cristo por medio de la fe? El escritor de los Hebreos, para mí el apóstol Pablo, en el verso 6 del capítulo 11 dice que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos?, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, esto es recompensador de los que le buscan. Así es que si tenemos fe, le agradamos. Y Él nos va a recompensar porque dice la Escritura que Él es fiel y verdadero y Él es galardonador de los que le buscan a través de la fe. Yo me he encontrado con gente, hermanos, que me han dicho, hermano Josué o ministro o pastor, si no tengo fe no es culpa mía, pues Dios no me la ha dado. Pero olvidan, hermanos, que la fe, según el escrito bíblico, la fe viene por el oír. Dice el apóstol Pablo que debemos oír la palabra de Dios. Así es que donde la fe se confiere a todos los que están dispuestos a oír la palabra de Dios con un corazón sincero en obediencia para la práctica. Fe en acción. El escritor de los Hebreos, cuando vamos al capítulo 11, yo puedo ver, para mí es Pablo, les digo, el apóstol. Yo puedo ver cómo el apóstol Pablo se deleita al escribir el capítulo 11 acerca, ¿verdad?, de los héroes que han figurado, héroes de la fe que han figurado a través de la historia en el pueblo de Dios. Los versos en el capítulo 11, los versos del 4 al 7 nos hablan de los justos de la edad primitiva. Los justos de la edad primitiva, Abel, Enoc. Luego continúa de los versículos 8 al 22 y nos habla de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los versículos 23 al 29 nos hablan de Moisés. Los versos del 30 al 39 nos hablan de los jueces y profetas, como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel, David. Pero también el apóstol Pablo se deleita al escribir el verso 40 del capítulo 11. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el verso 40 está hablando de nosotros, de usted y de mí. El verso 40 nos dice acerca de usted y de mí. Y nos pone en la misma línea de héroes de fe. Héroes de fe. Y quizás alguno de nosotros diga, hermano, ¿yo un héroe de fe? Sí, la Escritura así nos dice. Tenemos que entender el compromiso que esto, ¿verdad?, conlleva. La Biblia, que es la revelación especial de Dios, nos habla de la enorme importancia que tiene el que cada individuo, cada ser humano que se acerca a Dios lo haga por medio de la fe. A Dios no podemos acercarnos a través de trueques. Señor, si tú me das, yo te doy. Si tú me ayudas, yo hago. La Escritura nos dice enfáticamente
que la gente de Dios se acerca a Él por medio de la fe. Y el capítulo 11, como les acabo de mencionar, el apóstol Pablo, deleitándose en escribir, ¿verdad?, de estos hombres que dejaron huella, el versículo 40 nos dice lo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes son nosotros, hermano? Levanta su mano. ¿Quiénes son nosotros? Yo, usted. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Se pone a pensar por un momento junto conmigo, hermano, hágame ese favor, la enorme bendición que tenemos que Dios nos llame hombres y mujeres de fe. Quizás estemos diciendo, fíjese lo que voy a decir, por favor, mucha atención. Quizás nos estemos diciendo en nuestros adentros, hermano, el versículo 1 del capítulo 11, yo me lo sé, dice que la fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero, hermanos, esta tarde, noche y las sucesivas, que no solo veamos el contenido factual de la Escritura, sino el contenido teologal. A ver, hermano, pues ya me está metiendo en problemas. No, es muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes saben el Salmo 23? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que hay un Salmo 23. ¿O no es así? ¿Cómo empieza este Salmo 23? Ah, muy bien. Eso es el conocimiento factual, el conocimiento de los hechos. Yo, como cristiano, sé que hay un Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor. Sé que hay un Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocimiento factual, el conocimiento de los hechos. Pero lo importante no es este conocimiento, sino el conocimiento teologal de la Escritura. Por favor, Salmo 23 dice: ¿Jehová es qué? ¿En qué momentos debemos reconocer que Jehová es nuestro pastor? ¿Cuando todo nos va bien? ¿O cuando también nos va mal? Porque para mí es muy fácil ser cristiano cuando todo va bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay cuando las cosas no se están dando como yo quiero? Así es que usted y yo necesitamos conocer no el punto factual de la Escritura, sino el punto o conocimiento teologal, lo que nos está dando fuerza para poder vivir como cristianos. La Biblia dice que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Si yo lo dejo como una mera información en mi cabeza, ahí va a estar y nunca va a producir esto una acción tan fuerte para yo llegar a ser un héroe de fe que deje huella para las generaciones que vienen detrás de mí. ¿Usted sabía que la iglesia del Señor está a una década de desaparecer? ¿Sí? Desde el año 33 la iglesia del Señor ha estado a una década de desaparecer. Pero la Escritura dice, Jesús dijo que ni las puertas del Hades podrían encerrar a su iglesia. Sí, pero no estoy viendo desde ese ángulo. ¿Qué hubiera sucedido si los cristianos del primer siglo no hubieran entendido lo que es accionar a través de la fe? ¿Dónde estaríamos usted y yo? Bueno, el Señor tendría un plan B o un plan C, ¿no? Cuando el Señor iba ascendiendo al cielo, hay una anécdota que dice, ¿verdad?, que uno de los apóstoles le estiró su manto y le dijo: Señor, y si el plan A de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio falla, ¿cuál es el plan B? Y Jesús miró con esa mirada de amor y le dijo: no, hijo, no hay plan B. El plan A debe resultar y tú debes ser parte de eso. Fe en acción. Quitemos, hermanos, de nuestra mente la mera información de la Escritura. Dejemos que los aspectos teológicos, los aspectos espirituales de la palabra de Dios, que es la espada que penetra nuestros adentros y discierne los pensamientos, haga el trabajo en nuestras vidas. Permítame decirle que el versículo 1 del capítulo 11, para mí, esto es a título personal, no solamente me dice lo que es la fe. Mucha gente cree que esta es la definición de fe, pero para mí el versículo 1 del capítulo 11 no es la definición de fe.
Para mí es lo que produce la fe en mí. La fe no tiene definición. ¿Alguien de ustedes puede definir lo que es la palabra amor? Decimos Dios, porque no podemos definir lo que es el amor. No podemos definir la fe, hermanos, en toda verdad, su concepción. Tenemos que entenderla, tenemos que estar dentro de ella para poder saber lo que es la fe. La fe produce en mí la garantía de lo que espero y produce en mí la prueba de lo que no veo. Es por ello, hermanos, que debe existir una correspondencia entre el ser y el hacer como cristiano. Debe de haber una correspondencia, una correlación. Si yo sé más que una mera información, sé que esto es un punto teológico de parte de Dios que me está diciendo que sin fe es imposible agradar a mi Señor, entonces yo debo moverme de mi forma rutinaria de vivir. Debo despertar desde mis adentros y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si yo estoy esperando lo que no veo, entonces, Señor, ayúdame. Por eso debe existir una correspondencia entre el ser cristiano y el hacer como cristiano. El ser y el hacer. Porque les voy a decir algo. Yo no estoy diciendo que ustedes esta persona, gracias a Dios que les conozco, les amo, pero no sé, ¿verdad?, a detalle sus vidas. Yo estoy aquí, ¿verdad?, para gozarme, retroalimentarme con ustedes. Yo me estoy predicando esto primero a mí mismo. Pero déjenme decirle que si no hay una correlación entre el ser y el hacer, entonces va a suceder esto. El cristiano que trabaja mucho pero logra poco, porque lo que hace, lo hace con meras fuerzas humanas. Hermano, yo leo bien mucho la Biblia, pero no me puedo aprender nada. Fuerzas humanas. Yo le hablo a la gente, pero la gente no quiere. Fuerzas humanas. El cristiano que hace mucho, pero no logra nada, porque todo lo está haciendo a través de sus fuerzas humanas, sin fe. ¿Estamos? Ahora nos podemos ir al otro extremo. El extremo que nos habla de un cristiano que nunca hace nada, porque su relación con Dios es una experiencia mística. Esa es mi experiencia solamente. Debemos tener cuidado, hermanos. Eso no es la clase del cristianismo que en la Biblia encontramos. ¿Por qué? Yo decía hace algunos días, ¿verdad?, en una reunión que teníamos en Guadalajara, debemos de dejar de mirar a Dios como un Dios escritor solamente. Como el Dios escritor. Tenemos que entender a Dios como el Dios omnipotente, a nuestro Dios como el Dios omnipresente, como nuestro Dios omnisciente, como mi Señor y Salvador. Cuando yo tengo a mi Dios como un Dios escritor que me dejó 66 libros solamente y que algunos nunca los he ni tocado, entonces, mis hermanos, déjenme decirle, y se lo garantizo, que nuestra vida nunca va a ser una vida llena de fe en acción. Cuidado. Usted y yo somos responsables que la iglesia del Señor no desaparezca en este tiempo. Hermanos, se necesita un balance entre el ser y el hacer. Y ese balance se llama fe. En estos tiempos la iglesia del Señor está necesitada de hombres y mujeres de fe. Sí, hermano, yo lo sé. Sí, que estemos comprometidos. No solamente asistir a las reuniones de la iglesia, que es muy especial, sino que tengamos el deseo de la acción en nuestras vidas. Esto es importante, hermano, no debemos olvidarlo. Según los cánones de la ley de la enseñanza-aprendizaje, no me quiero quedar muy corto en esto, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero hay una regla de la ley de la enseñanza-aprendizaje, y son 7 leyes que están ahí, 7 principios, y uno de los principios, que es la ley de la actividad, y eso se aplica en todos los terrenos de la vida, espiritual y secularmente hablando. La ley de la actividad dice así: a mayor participación, mejor aprendizaje. A mayor participación, mejor aprendizaje. Por el contrario, cuando menos cosas hacemos, menos nos apetece la acción y más tristes e inútiles nos vamos a sentir. Como cristianos, hermanos, tenemos que estar contentos, pero nunca conformes con nuestro trabajo en la obra del Señor.
El apóstol Pablo nos da un doble consejo. Uno de ellos ya nos lo leyó nuestra hermana en uno de los pasajes. Uno de ellos es 1 Corintios 15:58, donde dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre. Y el segundo consejo que Pablo nos da es que debemos animarnos unos a otros, debemos construirnos unos a otros. Primera carta a los Tesalonicenses 5:11. Qué interesante es saber que el Señor ha dicho que yo soy un hombre, un héroe de fe. El Señor me ha dicho que no solamente debo saber el contenido, mera información de la Escritura, sino los conceptos teológicos que van a producir fuerza en mi vida. ¿Queremos accionar, hermanos? Tenemos que hacerlo. Esta semana voy a estar hablando de los 4 peldaños de la fe. Vamos a hablar de la fe inicial. Vamos a hablar de la fe conocimiento. Vamos a hablar de la fe convicción. Y vamos a hablar de la fe virtud. Quizás usted me se esté diciendo en sus adentros: quiero ser un hombre de fe, como dice la Escritura. Y quizás se esté preguntando: ¿cómo puedo hacer para que esto suceda? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es identificar dónde nos encontramos. Porque cuando yo identifico dónde me encuentro, entonces yo puedo definir mi rumbo. Hay un dicho, dicen que es un dicho romano, que dice que cualquier puerto es buen lugar para entroncar. Eso es cierto. Cuando no existe un fin, ¿a dónde se quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar usted? Si usted dice: yo quiero llegar aquí, entonces lo primero que tiene que hacer, al igual que yo, es definir dónde estoy. Porque si yo sé dónde me encuentro, entonces puedo marcar el rumbo a dónde quiero llegar. Pero si solamente en mi mente y en mi corazón quiero llegar allá, pero no sé dónde estoy, entonces estoy perdido. No voy a saber llegar. Yo quiero llegar al cielo. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Dónde se encuentra? Ya cuando me empiezo a hacer esas preguntas digo: Señor, ¿sí? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde quiero llegar? Quiero llevarlos a una historia bíblica que nos va a ayudar. Esta noche vamos a hablar unos momentos, lo que resta de este tiempo de mensaje, acerca de la fe inicial. Vayan con sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6. Perdón, es capítulo 5. Vamos a hablar de la fe inicial. A la fe inicial también se le conoce como la fe aceptación. La fe aceptación, acepto. Todos nosotros hemos pasado por la fe inicial. Algunos nos hemos quedado en la fe inicial. El problema no es pasar por la fe inicial o aceptación. El problema es quedarse ahí. ¿Por cuánto tiempo? No sé si por 1, por 5, por 10, por 20, por 30 o 50 años de cristiano. Ese es el problema. Y a través de la historia que vamos a leer de este hombre paralítico de Bethesda, quiero pedirle de favor que lo que voy a decir no se lo aplique al hermano que está a un lado o atrás o adelante de usted, o al hermano que está predicando. Trate de identificarse con lo que vamos a ver aquí. Si usted se identifica con lo que vamos a ver aquí, entonces ya tenemos, ¿verdad?, un rumbo por definir. Fe inicial. Dice el verso 1 del capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2: ¿qué hay en Jerusalén? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. La Biblia nos dice que a este lugar, a este estanque, ¿verdad?, se le conocía con el nombre hebreo de Bethesda.
significa Betesda? Significa casa de misericordia. Casa de misericordia. En arameo, que era el idioma, ¿verdad?, de estos tiempos de los judíos, es Betzata. Y significa casa de alivio, casa de misericordia, casa de alivio. Dice la Escritura que en este, ¿verdad?, lugar había 5 pórticos. No 5 puertas, 5 pórticos. 5 techos, 5 marquesinas, ¿verdad?, 5 cobertizos, como usted le quiera llamar. Y dice el verso 3 que en estos 5 pórticos había una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quiero que trate de tener la escena mental, por favor, como si nuestros hermanos lo estuvieran pasando aquí en el proyecto. Trate de ver la desesperación y todo lo que envolvía, ¿verdad?, aquel lugar que tenía por nombre Casa de Misericordia. Dice que había una gran multitud. No dice 5, 10 o 20, una gran multitud de hombres enfermos. Verso 3. En estos estaba esa gran multitud de hombres enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban esperando ¿qué? El movimiento del agua. Ok. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno. Y había allí, ahora vamos a concentrarnos, y había allí un hombre, del cual no se nos da su nombre, que tenía ¿cuántos años de enfermo, hermanos? 38. Trate de pensar en este hombre. Un hombre con 38 años de enfermedad. ¿Cómo sería el aspecto de este hombre? Quizás ustedes se estén preguntando, ¿eso qué tiene que ver, hermanos, con la fe? Aquí vamos. Trate de pensar por un momento cómo sería el aspecto de este hombre. ¿Cómo leería a este hombre? Dice que era un hombre paralítico. La palabra griega que se usa aquí para paralítico significa, ¿verdad?, un hombre encogido o seco. Un hombre encogido, un hombre seco. ¿Cómo leería a este hombre? ¿A popó? ¿A pipí? ¿Cómo sería su aspecto? Saludos. ¿Cómo estarían sus cabellos? ¿Cómo estarían sus codos? ¿Cómo sería su aspecto en general? ¿Qué alcanza a ver ahí, hermano, usted? ¿No se identifica usted con este hombre en un aspecto espiritual? 38 años de enfermedad. Y dice el verso 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Fíjese la pregunta que está haciendo el Señor Jesús. ¿Quieres ser sano? Una vez explicando este pasaje en el penal, ahí hay una congregación, hay gente que ha aceptado a Jesucristo. Un hombre me dijo: esa pregunta de Jesús es muy cruel. Es muy cruel. ¿Cómo se acerca a Jesús y le pregunta a un hombre que tiene 38 años enfermo? No 38 horas, hermanos, 38 años enfermo. ¿Alguna vez usted ha tenido una enfermedad que se ha alargado por algunos días, algunas semanas, algunos meses? Ahora, imaginen 38 años. Y Jesús le pregunta a este hombre, se acerca a él, y aunque la Escritura no lo dice, pero por los rasgos que yo puedo ver en mi Señor, se acerca a él, lo mira y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús preguntaría eso, hermanos? ¿Sabe usted que hay personas desesperadas que no quieren ser sanados? ¿Sabe usted que hay personas conscientes de su enfermedad espiritual que no quieren saber nada del perdón divino? Porque aman el pecado y para ellos la vida de fe, de santidad, de pureza no es nada atractiva.
usted haría esta pregunta? No era una pregunta cruel, hermanos. Es una pregunta que nos hace despertar desde nuestros adentros. Si de veras queremos sanar. Yo quisiera hacerles esa pregunta a ustedes, mis amados hermanos, no porque los veo enfermos, porque es una pregunta que yo me hago. ¿De veras quieres, Josué? Un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser predicador. Y dijo al Señor, ¿de veras quieres? Y a veces no lo quería, ¿verdad? Me dijo, ¿de veras quieres? El Señor se acercó a este hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿De veras usted quiere, hermano, tener una fe en acción? ¿De veras lo desea? ¿Saben por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque si este hombre se curaba, tendría que enfrentarse con todo el peso de ganarse la vida y de asumir una vez más todas sus responsabilidades. Este hombre no podría ser sano y seguir oliendo igual. ¿O creen que debería ser así? Les pregunto, ¿los creen? No. Si su pelo estaba todo abortado, no porque se peinara hacia la boda, sino por... ¿Ustedes creen que deberían andar igual? No. ¿Debería de haber un qué? Un cambio. Hay inválidos, hermanos, para quienes su enfermedad no es del todo desagradable. ¿Y saben por qué? Hay inválidos que su enfermedad no es del todo desagradable. ¿Y saben por qué? Porque algún otro hace el trabajo y asume la responsabilidad de él. Hay veces, me lo digo a mí, si usted quiere venir y ponerse aquí junto conmigo, no lo hago ahorita, me lo digo a mí. Qué fácil es que otro venga y haga mi trabajo. Por eso a veces digo, no, Señor, no. Hay personas, hermanos, el mundo está lleno de personas que no quieren ser responsables. El mundo está lleno de personas, que no quieren accionar. Dice el verso 7, es muy interesante este pasaje, pero solamente vamos a dar una aplicación. Aquel hombre contestó y le dijo, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se quita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre, hermanos, le habló a Jesús, el hombre le habló a Jesús de la única sanidad que conocía. ¿Se fijan lo que dice el verso 7? Dice este hombre, la única sanidad que yo conozco es que alguien me meta al estanque. Yo no sé, pero quiero imaginarlo y quiero llevar lo que usted se imagine. Mientras Jesús le está mirando a este hombre está mirando al estanque y diciendo, Jesús está aquí y él mirando al estanque. Es que no hay quien me meta al estanque. Y puedo imaginarme al Señor Jesús diciendo, no mires al estanque, te estoy hablando yo. No mires al estanque, mírame a mí. Yo soy el que te puedo sanar. Hermanos, este hombre dijo, no tengo a nadie. Esto es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste. La versión etíope dice, no tengo a los hombres, así dice, no tengo a los hombres para que me metan al estanque. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que había personas que eran servidores por paga, para que cuando se quitaba el agua, esto era una tradición, porque esto en el original no está, es una glosa que se escribió. Pero dice, no tengo a los hombres para que me metan al estanque. Este hombre quería ser sano, sí, pero no tenía la capacidad para hacerlo. Este hombre se estaba concentrando en el estanque, era su única esperanza. Este hombre dijo, nadie me ayuda. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la regla de ese lugar era que cada quien se cuide a sí mismo. Que nadie puede dar lo que no tiene. Que se manejan intereses personales. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Por eso Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Hermanos, las religiones humanas manejan muchos intereses personales.
Una vez alguien me preguntó y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre la religión X y el cristianismo? Y yo le dije, es muy sencillo. La religión X te dice cómo buscas a Dios, mientras que el cristianismo te dice cómo Dios te buscó a ti a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, queremos ser sanos. ¿Qué desafío para este hombre? ¿Qué desafío? Jesús le dijo, y emplea 3 verbos: levántate, toma tu lecho, ¿y qué? Y anda. ¿Sería un desafío, hermanos, para este hombre? Les pregunto, hermanos, ¿sería un desafío? Sí. 38 años de no movimiento. Eso es un desafío. Jesús no le dijo, a ver, dame la manita para levantarte. No. Aunque parezca cruel, Jesús no le dijo eso. Le dijo, si quieres ser sano, entonces levántate, toma tu lecho y anda. 38 años de incapacidad eran un desafío para este hombre. Con amor se lo voy a decir, hermanos. ¿Cuántos años tenemos de inactividad? Es un desafío. La iglesia del Señor no es un centro recreativo, es un lugar de desafíos. El que usted esté esta semana aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, es un desafío. A lo mejor usted va a decir, no, yo no vengo mañana. Pero no es un desafío de un hombre a un hombre. Es un desafío que Dios le está diciendo a usted, levántate. Es hora de accionar. Pablo escribió a los Efesios y les dijo, levántate, de parte de Dios, levántate tú que duermes y te alumbrará. ¿Cuántas veces, verdad, yo como cristiano de 20 o 30 años estoy con mi mano, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame? Hermanos, estos actos ilustran lo perfecto del milagro. El Señor Jesús quiere que los que reciban sus bendiciones actúen, que no sean pasivos sino activos. Él puede sanarnos de las enfermedades que están paralizando nuestras almas. Pero debemos, igual que este hombre, escucharle, creer en sus palabras y obedecerle. Quiero terminar esta noche. Y antes de bajarme de este estrado, hay una historia que se ha hecho hasta un canto y que quiero, parece un juego de palabras, pero no quiero que lo vean como un juego de palabras. Esta historia es de 4 personas que se llaman Todos. Una se llama Todos, la otra se llama Alguien, la tercera persona se llama Cualquiera y la cuarta persona se llama Nadie. Y dice esta pequeña historia que había un importante trabajo que hacer. Había un importante trabajo que hacer. Así que Todos estaba seguro que alguien lo haría. Todos, ese hombre llamado Todos, estaba seguro que alguien lo haría. Alguien es otra persona. Pero alguien se enojó por ello porque el trabajo era de todos. Todos pensó que cualquiera, el otro, podía hacerlo. Pero nadie se dio cuenta que todos no lo harían. Esto concluye en que todos le echaron la culpa a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podía hacer. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿De veras queremos ser sanos? Quiero concluir. Esta historia es muy bonita, pero no hay el tiempo suficiente. Dice la Escritura que este hombre, ¿verdad?, cuando escuchó con fe, esa fe inicial, esa fe de aceptación, la orden de Jesucristo, entonces sus tendones cobraron vida, sus piernas tuvieron fuerza, se puso de pie, tomó su lecho. No le dijo Jesús, ahí deja tu lecho, ya mira cómo está tan bien feo todo orinado, déjalo ahí. No, eso si es lo único que tienes, tómalo y anda. A veces decimos, bueno, y si yo, oiga hermano,
y si yo acepto el reto, ese desafío de accionar para la obra del Señor, por amor, por sus misericordias que Él ha mostrado en mí, ¿qué me va a pedir el Señor que deje? Bueno, desde luego, que deje lo impuro, lo malo, lo que va en contra de Él. Pero el Señor dice, toma tu leche y anda. Ese es el testimonio, hermanos, que su iglesia debe de dar. Nos hemos puesto de pie ya, hemos tomado nuestro lecho, le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, yo acepto en esa fe inicial lo que tú me dices. Si es así, mi amado hermano, te felicito. Pero no se quede ahí. El día de mañana vamos a hablar de la fe conocimiento. La fe inicial, como dije hace un momento, todos hemos pasado por ahí. Algunos tristemente nos hemos quedado. Después de tantos años de cristiano, ¿verdad? Yo sigo siendo o actuando igual. Pero esta semana, ¿verdad? Cuando me habló el hermano Leonardo, me dijo, hermano, la fe en acción. ¿Está usted decidido? O le voy a dar un adelanto, o está en la decisión de no decidir nada. Si usted está en la decisión de no decidir nada, hermano, entonces déjeme decirle, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si esta noche usted empieza a decir, mi Señor es grande, no solamente un Dios escritor, sino un Dios vivo, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para darme libertad y para sanarme, entonces es el momento de ponernos de pie y caminar junto a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que va a estar aquí. Y espero, ¿verdad?, que estas palabras, más que mis palabras, que son muy pobres, pero la palabra del Señor empiece a producir un profundo significado en nuestros adentros. El Señor le ama. ¿Quiere usted ser sano? ¿Quiere usted accionar? Solamente escuchándole. Gracias, Dios bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Les voy a invitar a que busquen en sus signarios el libro número 116. Número 116.